buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Academia Pirani, en el que vamos a estar aprendiendo sobre uno de los temas de mayor interés dentro de nuestra industria, como lo es la cultura de gestión de riesgos, que de hecho en nuestro estudio de gestión de riesgos 2023 fue considerada como una de las principales dificultades que enfrentan actualmente las organizaciones en la región. A todos bienvenidos, muchas gracias por conectarse y acompañarnos en esta mañana. A todos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos que todo el contenido que vamos a ver a continuación sobre este tema que es de tanto interés sea de mucho valor para todos ustedes y que puedan poner en práctica todo lo que vamos a ver a continuación con nuestro experto en el tema. Por eso le quiero dar la bienvenida a nuestro experto, a Duber Alejandro Lavado, quien es experto en la gestión del riesgo operacional y actualmente se desempeña como analista SARO y de continuidad de negocio en una neofinanciera colombiana. Hola Duber, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar hoy aquí contigo para que puedas compartir todos tus conocimientos sobre este tema que es tan importante para todas las organizaciones. Hola Mónica, ¿cómo estás? Agradezco mucho tu invitación y a todos los asistentes para que hablemos de este tema que nos interesa tanto e impacta tanto las organizaciones. Gracias a Pirani y nada, aquí estaremos aprendiendo y aportándoles de mi experiencia, tanto de riesgo operacional, que es mi cargo actual, como de gestión de la calidad, que sé que aquí hay personas de sistemas integrados de gestión que también necesitan ese enfoque. Claro que sí, Duber, así es. Esperamos entonces que todo el contenido que vamos a ver en este webinar del día de hoy sea de muchísimo valor para todos los asistentes que hoy nos acompañan desde Colombia, Perú, México. También vi por aquí gente desde Honduras, Guatemala, bien, México. Sean todos bienvenidos. Y como siempre, como es habitual, antes de comenzar con el desarrollo de nuestro webinar, quiero hacerle un par de invitaciones a todos los asistentes. Inicialmente, que si tienen alguna pregunta durante la exposición que vamos a ver con Duber, nos la pueden hacer llegar a través del módulo de preguntas y respuestas que van a ver en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para responder varias de esas preguntas que ustedes nos dejen. También quiero invitarlos a que se unan a la comunidad Pirani por si todavía no lo han hecho. Por el chat les voy a dejar el link para que lo puedan hacer en este espacio que ha sido creado para que todos ustedes puedan estar enterados sobre diferentes temas de interés alrededor del mundo de la gestión de riesgo. Allí van a encontrar contenidos de valor, van a poder interactuar con otros profesionales de la gestión de riesgos. Asimismo, van a poder resolver sus inquietudes. Entonces, muy invitados a unirse y a participar activamente de este espacio que tenemos para ustedes. Igualmente, quiero hacerle una invitación muy especial a todos los que ya conocen y han probado nuestras herramientas para la gestión de riesgos, sea nuestra herramienta de ORM principalmente, que es para la gestión de riesgos operacionales. Quiero invitarlos a que nos dejen una reseña de cómo ha sido su experiencia con nuestro software, qué tal les ha parecido, qué ha sido lo mejor de gestionar riesgos a través de nuestra plataforma. Quiero invitarlos entonces a que nos dejen esta reseña en Capterra y podrán podrán recibir una gift card por $15 en Amazon. Entonces, por el chat también les voy a dejar este link para que si ya conocen nuestra herramienta, si ya la han probado o lo están haciendo, nos puedan dejar esta reseña, que nos cuenten qué ha sido lo mejor de utilizar Pirani. Y ya para terminar y darle nuevamente la palabra a Duber para que comience con su webinar de ABC de la cultura de gestión de riesgos, un propósito en común, recordarles que pueden visitar nuestro sitio web www.piranirix.com/es para que aprovechen todo el contenido de valor que tenemos para ustedes sobre diferentes temas de interés en riesgo operacional, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo,
también de seguridad de la información y cumplimiento normativo. Van a encontrar contenidos en diferentes formatos y pueden aprovecharlos para seguir aprendiendo cada día más sobre estos temas que tanto nos importan. Duber, no siendo entonces más, te doy la palabra para que puedas contarnos cuál va a ser esa agenda que vamos a tener durante esta mañana. Adelante. Listo, Mónica, muchas gracias. A todas las personas, nuevamente les agradezco mucho el espacio, espero que sea muy enriquecedor. Nuestra agenda se va a llevar a cabo en 6 puntos. Antes de eso, les quiero decir que he diseñado un webinar que sea muy amigable para todos. Sé que aquí hay personas expertas en riesgos, pero hay personas que quieren incursionar o que están en ese camino de madurar el sistema de gestión. ¿Cierto? Este webinar ha sido diseñado de una manera que sea muy comprensible y amigable para todos y que así de esa manera podamos resolver inquietudes al final de la sesión. Tenemos 6 puntos principales que se va a desarrollar la agenda. El primero es Círculo Virtuoso ABC de la cultura de riesgos, donde vamos a afianzar un poco el concepto de cultura y enfocada pues a la gestión del riesgo. 2, 7 tips básicos para implementar la cultura de riesgos en nuestras organizaciones. Estos tips han sido constituidos desde mi experiencia, no es un estándar, sino es, digamos que mi aporte desde mi experiencia en riesgo operacional y en gestión de la calidad. Duber, qué 3, pena te interrumpo, no estamos viendo tu pantalla. no, Ya, la perdimos. ya sí. Ah, ok, de pronto fue una fluctuación de la red. Sí, sí. Listo. 3, acciones anticultura de riesgos. Es bastante interesante porque en las organizaciones se llevan a cabo algunas acciones que pueden ser anticultura y no nos damos cuenta, ¿sí? Y puede que sean de buena voluntad o por omisión, pero entonces vamos a verlas. 4 buenas prácticas para potencializar la cultura de riesgos, que digamos que van a ser herramientas específicas. El 5, el propósito de la cultura de riesgos en la estrategia empresarial, que es de ese gran propósito del que hablamos y que se titula este webinar, pues es este 5 punto donde lo vamos a alinear. Y 6, características de una cultura de riesgos exitosa. Igual, Mónica, si de pronto hay alguna fallita nuevamente, yo quedo pendiente para hacer la pausa y la verificación. Claro que sí. Listo. Entonces empecemos con el punto 1, que es el círculo virtuoso ABC de la cultura de riesgos. Pero antes de que hablemos de cultura de riesgos, yo quiero que afiancemos el concepto de cultura, porque el concepto de cultura puede presentar ambigüedades de pronto en algunos contextos, pero si nos vamos a dar cuenta que realmente es solo uno. Yo les he traído 2 definiciones de 2 instituciones reconocidas. Uno es el de la UNESCO, que dice que la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Y hay otra definición que es el de la Real Academia de la Lengua Española, que dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, bueno, entre otros. Entonces, de estos 2 conceptos, y seguramente varios que podemos encontrar en textos o en sitios web, he extraído los componentes en común. Uno de ellos es el conocimientos, otro es identidad, costumbres y desarrollo. Entonces, si nos centramos en el concepto de cultura, la cultura se aglomera un grupo de elementos, ¿cierto? Que uno es el conocimiento y el conocimiento es lo que sabemos, nuestras tradiciones y creencias que influyen en ese aprendizaje y también las normas y valores que encausan ese aprendizaje y ese conocimiento. La identidad, o sea, todo lo que somos, nuestros rasgos, las características, y todo esto alineado con las sociedades y las comunidades. Yo le decía a alguien, la cultura realmente, y es lo que vamos también a hablar, la medimos o cuando yo llego a un lugar se percibe, se siente, ¿cierto? La forma en que hablan las personas, cómo se visten, la gastronomía, las tradiciones, sus hábitos, todo ello hace parte de la identidad, que es este segundo elemento.
y que también es alimentado por el tercero, que son las costumbres. Pero en las costumbres, entonces lo enfocamos más, digamos, a los verbos, ¿cierto? Entonces allí tenemos las acciones, los comportamientos y las actitudes. En estas tres elementos hay unas diferencias, digamos que más de menor a menor, de mayor a menor, pero ya lo vamos a afianzar más adelante. Y el desarrollo, porque así como los sistemas de gestión, la cultura también avanza, la cultura es influenciada por otras culturas que la complementan, ¿cierto? Y que permite que ésta se enriquezca, o en algunos casos puede extinguirse, ¿cierto? Porque también es el lado opuesto ¿cierto? De esa línea cultural, digamos que en este concepto que estamos hablando más a nivel social o inclusive de comunidades enteras. Bueno, entonces, ahora quiero que nos centremos en la cultura organizacional y la cultura de riesgo. ¿Por qué? Porque es muy importante concebir que la cultura de riesgo es un elemento que hace parte de la cultura organizacional. No es algo que está aparte, no es que la organización tiene una cultura y la cultura de riesgo es otro componente grande de la organización que va en paralelo, no, sino ella es uno de los pilares que conforman la cultura organizacional. Y la cultura organizacional, como lo vimos en el slide anterior, es la personalidad de la organización, ¿cierto? Entonces, en el anterior hablamos de identidad, ¿cierto? De comportamientos, de desarrollo. Entonces, aquí les tengo un concepto que seguramente nos engloba el concepto de cultura organizacional y que me parece muy acertado. Y dice que es la personalidad de una organización y esta se refleja a través de hábitos, comportamientos y creencias establecidas en el tiempo por medio de normas, valores, aptitudes y expectativas compartidas por parte de todos los miembros. Sino de los miembros de quién, de la organización. Entonces, si lo vemos, está en línea con ese extracto de los conceptos que vimos en el slide anterior. Tenemos comportamientos, creencias y hábitos, y estos son encaminados por unos valores, unas normas, unas aptitudes y unas expectativas. Y la cultura de riesgo, ¿qué es? No se aleja de ese concepto, ¿cierto? Tenemos un conjunto de normas de una empresa y las actitudes y comportamientos colectivos de las personas frente a la gestión del riesgo. ¿Qué esperamos de una cultura de riesgo? ¿Cierto? Esperamos un comportamiento, una reacción y una respuesta frente al riesgo, y eso está soportado en una formación, en unos valores, en unas normas que seguramente en muchos de sus países hay entes reguladores o hay normas de referencia que nos adoptan. En el gráfico podemos ver otros elementos de la cultura, digamos que a manera de ejemplo, porque esto es subjetivo a cada organización, ¿cierto? Entonces una cultura organizacional aglomera elementos, ¿cierto? Como cultura de la calidad para las organizaciones que gestionan el sistema de gestión de la calidad, culturas del servicio, tanto al cliente, ¿cierto? A esa calidad o esas expectativas que se tienen y que es parte de nuestro objetivo de gestionar el riesgo, ¿cierto? Brindar un excelente servicio al cliente, la cultura del cuidado del bienestar, que es para los colaboradores, todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cultura ágil, que es el boom ahora en las organizaciones, y los valores y las normas corporativas, que cada organización tiene sus valores y sus normas, ¿cierto? Entonces, he aquí la relación de cultura organizacional y de cultura de riesgo. Entonces, cultura de riesgo hace parte de esa cultura organizacional. Listo. Entonces, ahora, y que es parte del título de nuestro webinar, el círculo virtuoso ABC de la cultura de riesgos. Yo les he traído aquí, y me gusta mucho esta concepción para describir cómo funciona la cultura de riesgos, y es el enfoque ABC del Instituto de Administración de Riesgos, ¿cierto? De Europa, donde nos cita 3 elementos, y de allí son el ABC. Lo que pasa es que ABC son las siglas en inglés, pero entonces tenemos actitudes, comportamientos y culturas. Véanlo como un elemento que contiene otro. Entonces, en un primer nivel tenemos una actitud, ¿cierto? Y las actitudes básicamente son las posiciones que
eligen una persona frente a una situación dada, ¿cierto? Las actitudes que tenemos ante cualquier situación de la vida conforman comportamientos. Ya los comportamientos comprenden todas las acciones que podemos observar, ¿cierto? Y allí están contenidas las decisiones, allí tenemos los procesos, tenemos la forma de comunicarnos y pues el conjunto de comportamientos que nos conforman, ¿cierto? La cultura. Hace un rato yo hablaba, ¿cierto? Que cuando llegábamos a un sitio, ¿cierto? A una organización, a un país, a una ciudad nueva, vemos una serie de rasgos, de comportamientos, ¿cierto? Formas de vestirse, de hablar. Entonces, aquí podemos ver cómo se alinea en el modelo ABC, cómo se alinea el conjunto de comportamientos conforma la cultura. Pero del mismo tiempo, de la misma manera, la cultura influencia los comportamientos y las actitudes. Entonces, aquí es donde se conforma un círculo virtuoso, ¿cierto? Y virtuoso en el sentido de que si tenemos una madura e idónea gestión de la cultura de riesgo en nuestras organizaciones, se va a alimentar aquí un círculo que va a ser en pro de ese elemento que citábamos del desarrollo de la cultura en la organización, ¿cierto? Aquí en la parte inferior entonces tengo esa nota, ¿cierto? Que dice que el único elemento observable, ¿cierto? Que podemos evidenciar en este círculo virtuoso es el comportamiento, ¿cierto? Porque la actitud ya es más interiorizada en las personas y la cultura de pronto ya es un poco más intangible. ¿Por qué? Porque realmente lo que evidenciamos son los comportamientos. Y allí más chiquitico digo, es un círculo virtuoso o vicioso. ¿Por qué? Porque frente a unas acciones anticultura de riesgos o una pobre gestión de la cultura de riesgos, se nos puede volver un círculo virtuoso porque malas actitudes conllevan a comportamientos no tan acertados y eso va en detrimento de nuestra cultura, ¿cierto? En cualquier aspecto, en este caso, la cultura de riesgos. Listo. Una vez hemos afianzado el concepto de cultura, entiendo las dudas y las inquietudes las vamos a ver al final, por eso avanzo. Entonces vamos con el segundo punto, que son los 7 tips básicos para implementar la cultura de riesgos en nuestras organizaciones. Como les decía, estos 7 tips se los aporto desde mi experiencia, pero seguramente están muy en línea de pronto para quienes han indagado sobre este tema. Listo. ¿Cuáles son estos 7 tips básicos? Entonces, para estos tips nos pueden ayudar y ser nuestros, digamos, nuestros comportamientos o nuestros aspectos aliados para implementar la cultura de riesgos en nuestras organizaciones. Uno de ellos es utilidad, facilidad, metodología, acompañamiento, responsabilidad, liderazgo e integralidad. No se preocupen que ya los vamos a ampliar a cada uno de ellos. El primero, que es la utilidad. Y digamos que es un elemento que nos puede apoyar mucho en la gestión de la cultura de riesgos. ¿Y qué quiere decir esto? A veces la cultura de riesgos no se gestiona porque las personas no creen en ella, ¿cierto? Así como alguien que gestiona la calidad, hay algunas partes que se pueden dar esos comportamientos adversos de no creer que eso funcione o que no representa como para el objeto de su cargo o de su proceso. Y utilidad dice que cuando implementamos la cultura de riesgos hay que evidenciar frente a los colaboradores y a la organización que la gestión del riesgo es útil, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que es útil? Que hará más corto el camino para conseguir los objetivos del proceso, los objetivos de la organización. ¿Por qué? ¿Cómo se puede demostrar eso? Porque va a ahorrar trabajo, ¿cierto? Gestionar el riesgo nos evita reprocesos, ahorra costos, buenos reprocesos, y también inclusive mejorará la calidad del trabajo, porque algunos de los controles que tenemos en la gestión del riesgo permiten corroborar la idoneidad de la información, por dar un ejemplo, y, y tener la tranquilidad que está de calidad. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Indicadores de gestión. Cuando gestionamos la cultura de riesgo, ¿cierto? Los indicadores nos van a mostrar cómo gestionar el riesgo mejora niveles de productividad, ¿cierto? Buenos resultados, costos, bueno, ya cada uno de los indicadores que se tengan en el proceso.
productividad, ¿cierto? Porque al reducirse los reprocesos hay mayor efectividad en sus resultados, y la continuidad del servicio, porque como sabemos gestionar el riesgo también va de la mano con la continuidad del negocio y estar preparado ante interrupciones. Segundo elemento, facilidad. ¿Y qué quiere decir? Dice, enseñar que la gestión del riesgo es fácil y las personas la pueden hacer dentro de sus actividades diarias. No es trabajo adicional, o puede serlo, pero no es representativo. Nosotros como gestores de riesgos debemos demostrar y es uno de los elementos que está más adelante, que es acompañar, que la gestión del riesgo no se requieren conocimientos de la NASA, sino que realmente son las mismas actividades que hacen en su proceso, solo que hacerlas de manera consciente, porque a veces ni siquiera es que el control falle, sino que hay una desviación en su ejecución o una omisión. Y esto nos lleva a tres, que va de la mano con la primera y la segunda, que es la metodología. Y la metodología es un aspecto que hace referencia a que nosotros dentro como gestores de riesgos debemos velar porque todos los procesos comprendan la metodología, ¿cierto? Y para que ellos comprendan la metodología no debemos traer procedimientos engorrosos que nadie quiera leer, reuniones extensas, conceptos técnicos, llenarlos de conceptos técnicos, sino explicarles de una manera muy fácil y muy tamizada, ¿cierto? En qué consiste la gestión del riesgo, digamos, para el estándar ISO 31000, ¿cierto? Que hay una identificación donde simplemente, ¿cierto? Yo enlisto los riesgos, una medición donde yo los califico, una 3, un control que yo digo, oiga, de acuerdo a la calificación y a las causas que identifiqué, establezco unas acciones para mitigarlo, y un monitoreo, que es hacerle el seguimiento al riesgo. Y ya, no. Esto va muy de la mano cuando se hacen capacitaciones anuales o las inducciones, y es muy importante que como gestores de riesgos simplifiquemos esta explicación metodológica y que tampoco adoptemos o hagamos un mix de metodologías que realmente no nos van a aportar y van a ser engorrosa la gestión de riesgos. Vamos con el elemento 4, y es el acompañamiento. Como gestores de riesgos, ¿cierto? Aquí hablamos de gestores de riesgos, pero ¿cierto? Puede ser el líder del sistema de gestión, el área de calidad, el área de seguridad y salud en el trabajo, bueno, cada uno que los reunimos como gestores de riesgos. Es importante que ellos brinden un acompañamiento a todos los procesos de la organización. Y esto no quiere decir que para gestionar el riesgo siempre tienen que estar allí, no, sino se van a dar cuenta que cuando acompañamos a los procesos, les enseñamos de manera fácil, les demostramos que es útil, les mostramos una metodología sencilla, los procesos empiezan a autogestionar el riesgo, y eso se vuelve algo producente y positivo para nosotros, porque ya no hay que estar allí todo el tiempo, sino que básicamente ese acompañamiento se retribuye donde el proceso nos dice, mire, nosotros ya actualizamos la matriz, identificamos estos controles, reportamos los eventos, y es una manera muy proactiva y es la verdad muy satisfactoria. Aquí hay una nota en la última parte que dice que este acompañamiento no debe ser inquisidor. Nuestro acompañamiento no es de auditor, nuestro acompañamiento no es castigado, nuestro acompañamiento es amigo, ¿cierto? Es amigo, pero es un acompañamiento experto, donde les ponemos el camino, o les ponemos, digamos, que esos rieles a ese tren para que él pueda avanzar y cada vez coger más velocidad. La responsabilidad, uno de los temas de la gestión del riesgo es que se tiran la pelota entre los procesos. No, eso lo tiene que gestionar riesgos, eso lo tiene que gestionar el área de contabilidad, eso es cargo de la alta gerencia. Es muy importante definir las responsabilidades, y hay un modelo que lo vamos a ver más adelante que es muy amigo y en mi experiencia funciona muy bien. Y bueno, voy a ahondar cuando lleguemos a ese punto, pero definir responsabilidades. Pero comprendamos que frente a la gestión del riesgo también hay responsabilidades en común, como por decir algo, el reporte de los eventos de riesgo. Eso no es de solo unos cargos, eso es de absolutamente compromiso de todos en la organización. La definición y la ejecución de controles, la
la implementación de acciones correctivas. Pero bueno, ya lo vemos más adelante. El liderazgo, para los que de pronto tienen más campo en sistemas integrados de gestión, se van a dar cuenta que en todos los sistemas integrados, todos los sistemas de gestión, el liderazgo es sumamente importante. Un líder que no cree en la gestión de riesgos o que no cree en la gestión de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo o de la continuidad, de la ciberseguridad, su equipo no lo va a hacer. La gestión del riesgo inicia desde el líder. El líder no solo es mediante el ejemplo, sino mediante la sensibilización y realmente también es el que puede demostrar resultados. Entonces el liderazgo es sumamente importante en la gestión del riesgo y que, digamos que diciéndolo un poquito más coloquialmente, que el líder se debe poner la camiseta, es uno de los primeros convocados y comprometidos a ponerse la camiseta en la gestión del riesgo. Y como séptimo y último elemento, la integralidad, que va en línea con lo que hablamos con cultura organizacional y cultura de riesgo. La gestión del riesgo se integra con la organización y otros sistemas de gestión. Es transversal a los procesos e inherente a las actividades. Todos los procesos tienen que ver con riesgos. Riesgos no es una isla aparte, ni la idea es que la gestión del riesgo, por decirlo así, no es que en mi proceso yo llevo a cabo unas actividades, pero riesgos me pide que yo haga estas otras, no tienen nada que ver conmigo, pero yo las hago para cumplirle a riesgos. No. La integralidad es sumamente importante en la gestión de riesgos. Aquí hay seguramente consultas que vamos a ver más adelante, pero también les aseguro que vamos a ir respondiéndolas dentro de este mismo contenido, o si no al final. Bueno, entonces vamos a ver el tercer elemento, ¿cierto? La tercera parte, que es las acciones anticultura de riesgos. Se van a dar cuenta que a medida que vamos avanzando en este tema fascinante de la cultura de riesgos, los temas se van conectando entre ellos y muchos de ellos es parte de lo que hemos hablado anteriormente, pero yo las quiero precisar acá, que era lo que les indicaba al principio, que hay acciones a lo mejor inconscientes que llevamos a cabo y que son anticultura de riesgos, ¿cierto? Entonces veámoslas a continuación. Bueno. Hay un primer bloque que cuáles son las acciones anticultura desde el gestor de riesgos o el líder del sistema integrado de gestión o del, no sé, la coordinación de gestión de la calidad, de todo esto que normalmente lideran la gestión de riesgos en las organizaciones, la unidad de riesgo operacional. Y bueno. El 1 y el 2 tienen el mismo enfoque, pero son opuestos. El primer elemento dice actitud inquisidora con los demás procesos. Nosotros no somos procesos castigadores, auditores, inquisidores. Nosotros somos aliados de los procesos. Pero ese acompañamiento es en pro de que ellos se vuelvan autónomos en la gestión de riesgo. Por eso es que viene el segundo elemento, que es el complemento de la primera advertencia, y es una actitud sumisa con los demás procesos. A veces ese acompañamiento es tan sobreprotector, si se puede decir, o tan de pronto hostigante, que puede generar una actitud sumisa donde el área o el gestor de riesgo se convierte en quien le hace el trabajo a quien debe gestionar el riesgo. Y eso no puede ser. Los procesos son los dueños de los riesgos porque ellos son los generadores y son los expertos de cómo mitigarlo. Entonces, a veces en una organización, por ejemplo, dicen, no, se materializó un evento de riesgo, gestor de riesgos, no sé, el analista de riesgo operacional, por favor, registre el evento. No, es que riesgos tiene que levantar la matriz y tiene que definir los controles. Riesgos tiene que definir el plan de acción. No, señores. Los procesos tienen unos líderes y es que más que ellos que son expertos. Claro que el gestor de riesgos debe brindar un acompañamiento, pero no es el responsable de esa acción. Entonces, vean la diferencia entre el punto 1 y el 2. La tercer elemento es poca sensibilidad con el negocio. ¿Y esto qué quiere decir? A veces
digamos que en pro de buscar esa autonomía por parte de los procesos, la unidad de riesgo no es consciente que también el negocio tiene un ritmo, que tiene unos tiempos de respuesta, y puede que el gestor de riesgos caiga en el pecado de entorpecer el avance del negocio, ¿cierto? Es decir, no, un momento, aquí nos detenemos porque si aquí no hay procedimiento, no hay matriz de riesgo, y si no hay matriz, aquí no podemos salir con este nuevo producto, ¿cierto? No, aquí se trata de tener la sensibilidad del negocio, que el negocio necesita cumplir unas expectativas y un cronograma y todo en pro del cliente, y que haya un trabajo en equipo y donde todas las partes ganen, ¿sí? Digamos que este fue un ejemplo que puse, pero pueden haber más casuísticas. Baja participación en los proyectos. Esto se puede dar también desde la parte del gestor de riesgos, pero también puede darse desde el mismo, no sé, desde el área del PMO, desde la alta gerencia, ¿cierto? Que o no se tiene en cuenta el gestor de riesgos en los proyectos, dicen lo involucramos más adelante, pero también hay una actitud del gestor de riesgos de participar. El gestor de riesgos debe identificar si se está presentando este aspecto y debe gestionar, estar allí siempre. No se trata de estar en cada una de las reuniones, pero una de las etapas, pongo ejemplo de los proyectos porque nos pasó, una de las etapas de ese desarrollo de esos proyectos, de esas iniciativas, de estas reingenierías de proceso, debe ser el análisis de riesgos, porque todo cambio en el proceso implica cambios en la matriz de riesgos y en nuestros niveles de riesgo. Lo que hablaba de metodologías engorrosas, que esto de pronto ya lo expliqué, no me voy a detener aquí, cuando hablaba de que sea fácil, ¿cierto? Y de nuestro marco de referencia metodológico y de las capacitaciones, y del acompañamiento y retroalimentación deficiente, que puede ser otro elemento. Acompañamiento, entonces ya lo dije, el gestor de riesgos es un aliado, él va con los procesos, les explica una metodología fácil, pero siempre en pro, en que, ¿cierto? En que el proceso empiece a autogestionar. Pero también es importante, y es un pecado en el que podemos caer, que a veces hacemos la gestión del riesgo, pero no es visible para los otros procesos. Entonces, es muy importante que también retroalimentemos a los procesos de nuestra gestión de riesgos, ¿cierto? Informes periódicos de riesgos, ¿cierto? Sesiones, hay, bueno, digamos que en las entidades financieras, que es donde actualmente estoy vinculado, hay unos espacios que es por normativa, pero se convierten en buenas prácticas, donde también hay retroalimentaciones a la alta dirección, y esta retroalimentación a los procesos. Y hay otro elemento que les voy a hablar más adelante, que es súper ganador. Se vuelven espacios donde las áreas empiezan a interesar y empieza a haber una participación permanente y digamos que más legítima, ¿sí? Y no forzada. Los procesos empiezan a darse cuenta de la utilidad y de lo valioso que se vuelve la gestión del riesgo, y se pone la camiseta a partir de esta retroalimentación. Esto lo vamos a ver también en el siguiente elemento un poquito más a detalle. Bueno, desde la gerencia, digamos que aquí las acciones anticultura desde la gerencia lo vemos desde el enfoque del liderazgo, ¿cierto? Todos los líderes de la organización, tenemos líderes de los procesos, pero también tenemos la alta gerencia, ¿cierto? O inclusive miembros de junta, bueno, eso es ya de acuerdo al contexto de la organización. El primer elemento, ya les hablé de ellos, escepticismo en la eficacia de la gestión de riesgos. El líder es el primer llamado a creer en esto y a ponerse la camiseta, porque desde allí se despliega en su equipo se mueve en sincronía con ese liderazgo y hay todo un efecto dominó. Pasa mucho que en los ciclos de levantamiento o actualización de las matrices de riesgo, el líder no participa. Participa de pronto la persona, el analista más destacado o cierto grupo, pero el líder no participa. El líder tiene que participar y conocer su matriz de riesgos, porque es que la matriz de riesgos debe tener un enfoque transversal al proceso y a la organización. Si, por ejemplo, el analista o el auxiliar actualiza la matriz, ¿qué enfoque estratégico está teniendo frente al proceso esa matriz de riesgo? Es muy importante que el líder
participe en esa matriz, en la matriz y de por sí es un ejemplo, de por sí en las actividades y en las responsabilidades de la gestión de riesgo. Omitir o evadir los espacios para el control o monitoreo del riesgo. Entonces les decía que es una muy buena práctica que hayan comités de riesgo, hayan informes de riesgo, capacitaciones, bueno, todos estos que, esto no es cultura de riesgo, sino son herramientas que promueven la cultura de riesgo, ¿cierto? Porque ya sentamos el concepto de cultura, pero a veces el líder es muy ocupado y no participa en nada y nunca está. El líder debe participar en la gestión de la cultura de riesgos porque es que la cultura de riesgos, como lo vamos a ver más adelante, es un interés muy importante en el negocio. Asignar el recurso insuficiente para la unidad de riesgo. En algunas organizaciones las unidades de riesgo o los gestores de riesgos están maniatados, ¿cierto? Tienen tanto poco recurso en personas, recurso en herramientas tecnológicas, recurso en capacitaciones. La unidad de riesgo debe contar con ese recurso idóneo porque al igual que todos los procesos no vamos a esperar buenos resultados si no cuenta con ellos. No, bueno, el quinto elemento lo he venido hablando, no hacer partícipe al gestor de riesgos en la definición y ejecución de la estrategia empresarial. Entonces allí está la participación en proyectos, los nuevos objetivos de la organización. Es importante que la unidad de riesgo participe allí siempre, porque todo nuevo proceso, nuevo negocio implica una gestión de riesgo. E ignorar su responsabilidad en la sensibilización de su equipo frente al riesgo, que es todo lo que venimos ya hablando del liderazgo. Y como tercer y último elemento, de los colaboradores, ¿cierto? Omitir o desconocer el reporte de los eventos de riesgo. A los colaboradores debemos sensibilizarlos y el líder del proceso también en que el reporte de los eventos es una práctica positiva que nos puede ayudar a enriquecer el sistema de gestión y que no reportar eventos no es para castigar, no es para buscar culpables, sino es para la mejora continua de la gestión de riesgos. ¿Sí? De por sí, en algunas organizaciones hay incentivos por reportar eventos de riesgos y los eventos de riesgos se vuelven una información de entrada muy importante también para medir el riesgo, ¿sí? Y cómo va evolucionando a lo largo de la línea del tiempo. Descargar la responsabilidad de gestionar los riesgos en el gestor de riesgos. Hay áreas, y esto también lo cité, hay algunas áreas que, como les decía, dicen que el gestor de riesgos es el que debe levantar la matriz, es el que debe reportar el evento y no. Yo como dueño y responsable de mi proceso soy el llamado y quien debe tener el compromiso de gestionar el riesgo, de ejecutar el control, de conocer la matriz de riesgos, de participar en la actualización, de definir controles, planes de acción, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad y no es del área de riesgos. Ya dijimos que el área de riesgos es un área experta de acompañamiento, pero no es quien debe gestionar el riesgo. Desconocer la matriz de riesgos de su proceso, que ya lo acabé de decir. Si yo tengo un proceso y efectúo unas actividades, yo debo conocer los riesgos que representan mi proceso. ¿Mi proceso a qué riesgos está expuesto? Si los conozco los controles y estar en pro de mitigarlos. Y evadir las capacitaciones o la información proporcionada por el gestor de riesgos. En muchas ocasiones, la información suministrada, campañas de divulgación, campañas de capacitación, inducción, son omitidas, se vuelven paisaje, no se consultan nunca, se dejan en el correo, no ingreso a esa reunión porque no tengo nada que ver allí. Y esto es una acción anticultura de riesgos porque, como vimos, uno de los elementos es el aprendizaje. Y si yo no estoy alineado con ese aprendizaje, con esa participación, la cultura de riesgos va a ir en detrimento. Bueno, vamos a ir a las buenas prácticas para potencializar la cultura de riesgos. Algunas las vine citando, ¿cierto? Pero consolidémoslas en este punto que quise dejarlo en un solo slide.
Desde el gestor de riesgos, una buena práctica para afianzar la cultura de riesgos es que se haga testing de controles. ¿Y qué quiere decir el testing de controles? En resumidas cuentas, son pruebas de recorrido para comprobar, primero, que el control se esté efectuando y dos, que el control es efectivo. Estas pruebas de recorrido recolectan evidencias, es con el responsable de efectuar el control y él muestra cómo se hace el control. Y nosotros como gestores de riesgos comprobamos que lo tenemos, uno, bien documentado en la matriz, dos, desde juicio de experto que el control funcione, y tres, entonces comprobar que estamos en línea con los procesos. Dos, el informe de riesgos, que hace parte de la retroalimentación de la que ya hablamos. Es muy importante retroalimentar a las áreas, que tengamos un informe, puede ser mensual, bimestral, bueno, eso es de acuerdo al contexto de la organización, donde todos los líderes del proceso y las áreas puedan conocer la gestión de riesgos, cómo van los indicadores, qué se ha hecho. Las capacitaciones amenas, a veces las capacitaciones en la gestión de riesgos son muy engorrosas, son conceptos ladrilludos, muy apegados a la norma. Es importante que las sinteticemos y las hagamos amigables, porque así como nosotros comprendemos de riesgo, está el de mercadeo que poco y se entiende, digamos, que con los conceptos de riesgo, o la persona de servicios generales, que es algo completamente nuevo. En una de las capacitaciones, digamos que contándoles de parte de mi experiencia, yo diseñé una capacitación donde tenían que ver cortos de películas e identificar riesgos allí. Entonces, no estoy poniendo un tema de algo de la organización que de pronto otra persona de esa misma organización no tenga ni idea, sino un tema en común donde todos pueden participar y aportar. Comunicados periódicos con temas de interés. Por ejemplo, en nuestra organización tenemos un boletín mensual donde tomamos una noticia, y esta noticia, que es un tema de interés del momento en la región, ¿cierto? En Colombia, en determinado país, desemboca en un concepto o en una divulgación de temas de riesgo. Eso es muy interesante para los procesos. Las mesas de riesgo. Con estas mesas de riesgo me quiero referir a algo que está en el tercer bloque, y son los gestores de riesgo local. Que hayan espacios para retroalimentar, para monitorear y para tomar decisiones frente al riesgo, tanto a nivel estratégico, pero también a nivel táctico operativo. Entonces es muy importante que se den esos espacios, y también que hayan KRI, ¿cierto? Que hayan indicadores de la medición de riesgo. Desde la gerencia, que haya definido un marco de apetito de riesgo. Esto está muy alineado con la gerencia y con la estrategia empresarial, y es el punto que vamos a ver a continuación. Me voy a tener aquí el comité de riesgos, que va en línea con los espacios que va a haber para la retroalimentación de riesgos. Para las entidades financieras, los comités de riesgos son un requisito normativo. En varios de los países de Latinoamérica, los comités de riesgos se deben llevar a cabo con una periodicidad mínima estipulada, pero se vuelven una buena práctica para que el gestor de riesgos retroalimente a la alta dirección, y la retroalimentación pueda brindar ese acompañamiento, pueda tomar decisiones, desplegar recursos, que también hablamos de la parte de recursos. Es importante estos espacios. Análisis de riesgo stopper en proyectos. Entonces, cuando yo decía ahorita que debe haber sensibilidad con el negocio, ¿cierto? Y en el ritmo que tiene el negocio, no me refiero a que saltemos el análisis de riesgo, el levantamiento de la matriz, por ejemplo, de un nuevo proyecto, sino que lo hagamos de una manera más fácil y más proactiva con los procesos. Por eso indico aquí que debe ser un stopper, o sea, sí o sí tiene que haber análisis de riesgos para nuevos proyectos, para reingenierías de procesos, nuevas unidades de negocio, pero porque sí o sí debe estar. Pero no quiere decir que para hacer ese análisis de riesgos se pongan unas fronteras que entorpezcan el avance. Entonces, aquí debe ser muy bien alineado con todos los procesos, con los líderes que participan en los proyectos. La inversión tecnológica, digamos que aquí nos alineamos, por ejemplo, en este caso para la herramienta de Pirani. Es muy importante que la gerencia sea consciente de que la herramienta es útil, y que la gestión de riesgo a través de un Excel no va a ser lo mismo. Una herramienta, por ejemplo, como Pirani,
que haga amigable la gestión de riesgos, va a incidir en el segundo elemento que hablamos en la segunda parte, que es la facilidad. Que el área de riesgos o el sistema integrado sea independiente. A veces la unidad de riesgo o la del sistema integrado de gestión depende jerárquica y o funcionalmente de áreas de la compañía que nada tienen que ver con la gestión de riesgo o que influyen o pueden generar conflictos de interés en el desempeño de esa unidad de riesgo. Desde la gerencia es muy idóneo que la unidad de riesgos o de los sistemas integrados de gestión sea completamente independiente. ¿Por qué? Porque va a haber algo que vemos que está en el último tip, que son las líneas de defensa. Si depende de otra área que pueda generar conflicto, va en contravía del punto de definir responsabilidad. Que hayan unas políticas de riesgos. Todos los sistemas de gestión tienen políticas, un marco, no solo un marco de referencia normativo, sino unas políticas que están dentro de la organización, ¿cierto? Hay una política de la calidad, una política de seguridad y salud del trabajo. También debe haber una política, o políticas, porque hay organizaciones que tienen establecidos más sistemas de riesgo a la cual estamos apuntando con nuestra gestión de riesgo. Y las 3 líneas de defensa, las cito acá. Las 3 líneas pueden ser inclusive un espacio de otro webinar, pero las voy a resumir. Las 3 líneas de defensa son un modelo muy efectivo para que no nos tiremos la papa caliente entre los procesos, sino que definamos las responsabilidades que hay dentro de la organización. Y se resumen en 3. En la organización hay 3 líneas de defensa. Hay una primera línea de defensa conformada por todos los líderes y los procesos, quienes son la primera línea porque ellos son quienes gestionan el riesgo. Son los llamados a levantar la matriz, a definir los controles, a gestionarla. Ellos tienen el riesgo al frente. Es que el gestor de riesgos no trata al cliente directamente. El gestor de riesgos no lleva a cabo la contabilidad. Son esos procesos los que tienen su riesgo allí. Ellos deben autogestionarlo. Viene una segunda línea de defensa, que allí entramos los gestores de riesgo, pero también entran otras áreas, como las áreas jurídicas, las áreas de cumplimiento, que permiten no solo brindar el acompañamiento a esa primera línea y estar allí como aliados, y también haciendo que ellos se vuelvan autónomos, sino también a la tercera línea y a la alta dirección, ¿cierto? Ellos son los expertos, ellos son los que deben velar porque el sistema esté actualizado, por la nueva normatividad, por masticar ese ladrillo que puede ser esa normatividad para que la organización se implemente. Esa segunda línea vela porque la primera, no de manera inquisidora, porque la primera línea autogestiona el riesgo. Y viene una tercera línea de defensa, que es auditoría interna o el área de control interno, que vela porque la primera línea cumpla su objetivo, pero la segunda también. Esas son las 3 líneas de defensa. Para algunos ya las conocerán, otros los invito a indagar sobre ella, y es muy práctica y un método ganador para fomentar nuestra cultura de riesgo. Y como tercer elemento, colaboradores. Para el resto de los colaboradores y los procesos, les proporciono un tip campeón en la gestión de riesgos. Nosotros en nuestra financiera lo llamamos gestores de riesgos, solo que aquí pues el gestor de riesgos hacemos referencia al líder del sistema de gestión, pero digamos, cada proceso, y es una muy buena práctica, debería tener un campeón en la gestión de riesgos. O sea, si bien nosotros como gestores de riesgos, como líderes del sistema de gestión, acompañamos a todos los procesos, cuando tenemos un contacto en cada uno de los procesos que sabe de su proceso, pero también sabe de riesgo, se nos vuelve una fórmula ganadora, porque es como un satélite de nuestra misma unidad de riesgo que está ya metida en el proceso y que va a fomentar esa cultura de riesgos. Los gestores de riesgos nos ayudan a sensibilizar al equipo, a sensibilizar sobre el reporte de eventos de riesgo, actualizar las matrices, hacer una retroalimentación. Y allí se nos conecta al primer bloque donde hablábamos de mesas de riesgo. Podemos hacer mesas de gestores donde los gestores de riesgo los entrenamos, les brindamos retroalimentación de la gestión de riesgo, el plan de trabajo próximo. Esta fórmula es ganadora y se las recomiendo.
el gestor de riesgo se vuelve una persona que ya no sabe, por ejemplo, solo de contabilidad o de, no sé, de nómina o de TI, de mesa de soporte, sino de matrices, de reportar eventos, es súper ganador. El segundo punto, he sido incisivo, autogestión del riesgo. Debemos empoderarnos, ser conscientes y tener el compromiso de esa gestión del riesgo. El tercero, reporte riguroso de los eventos de riesgo. Recuerden, el reportar los eventos no es para castigar a nadie, es para identificar y para mejorar nuestro sistema de gestión. El cuarto, proactividad en la definición y mejora de controles. Nosotros como expertos dentro de nuestros procesos identificamos que se pueden hacer las cosas mejor. Identificamos que tenemos controles que no están siendo tan efectivos. A veces el testing de controles no abarca lo que quisiéramos abarcar porque las personas de riesgos o del sistema de gestión son 2 personas y la compañía tiene 500 controles. Entonces es importante que esté esa iniciativa de la mejora desde los colaboradores. Y para que se dé esa iniciativa, entonces no debemos ser inquisidores, ¿cierto? Desde el gestor de riesgos o desde la gerencia. Y que haya la participación activa. Esas son las buenas prácticas muy resumidas. Seguramente tanto estas buenas prácticas como los 7 tips pueden complementarlos más, pero son los que he querido traerles desde mi experiencia. Vamos al quinto punto. Bueno, voy a ir un poquito más puntual para aprovechar el tiempo, que es el quinto punto, que es el propósito de la cultura de riesgos en la estrategia empresarial, ¿cierto? Y aquí tenemos el gran propósito de qué es la cultura de riesgos. Entonces, riesgo y estrategia empresarial. Entonces, he traído unos conceptos aquí para hacer el paralelo y dice, la estrategia empresarial, ¿cierto? Es una definición, digamos, alineada que dice curso de acción para alcanzar objetivos comerciales específicos a través de decisiones, ¿cierto? Por ejemplo, abrir nuevos canales o unidades de negocio, captar nuevos clientes, una expansión geográfica, digitalización, ¿cierto? Hay muchos objetivos que pueden definirse desde la alta dirección ¿cierto? Para básicamente el crecimiento del negocio. El riesgo, y esta es la definición de ISO 31000, es el resultado de la incertidumbre sobre los objetivos. Yo la complemento un poco acá. Si esa incertidumbre se materializa y se convierte en certeza, los objetivos no se cumplirán. Entonces, si la estrategia empresarial quiere alcanzar unos objetivos, ¿cierto? Nuestro negocio quiere alcanzar unos objetivos y al mismo tiempo nuestros procesos, porque esos objetivos de los procesos están alineados a los objetivos del negocio. El riesgo es todo lo contrario. El riesgo quiere que esos objetivos no se cumplan. Entonces, si no gestionamos el riesgo, no vamos a alcanzar los objetivos. Aquí hay un gráfico sencillo que dice a mayor riesgo, mayor retorno y está alineado con esa balanza a mayor riesgo, ¿cierto? Mayor oportunidad de ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que no asumamos riesgos, porque los riesgos difícilmente se pueden eliminar. La única manera de eliminarlos es no haciendo las cosas. Y eso no se puede en una organización. La organización tiene que asumir riesgos porque el negocio es riesgos, ¿cierto? Incursionar en nuevas líneas de negocio, sacar nuevos productos, es un riesgo que está asumiendo la organización. Entonces, no se trata de no asumirlo y para él, sino hay que hacerlo, pero hay que ser consciente de los riesgos y mitigarlos. Entonces, he aquí la importancia de la cultura de riesgo, ¿cierto? No detener el negocio, sino preparar al negocio para que esté listo en ese nuevo direccionamiento o el permanente, la estrategia empresarial, que esté preparada y que la compañía pueda prevalecer en el tiempo. Quiero hablarles del marco de apetito de riesgo. El marco de apetito de riesgo en las entidades financieras es un requisito normativo, o por lo menos lo es en la normatividad colombiana, ¿cierto? Por la Superintendencia Financiera, pero estoy seguro de que muchos de los países de toda nuestra región también lo es.
Y es básicamente, como hablamos que la compañía o la organización debe asumir riesgos para alcanzar los objetivos del negocio, el marco apetito de riesgo nos permite alinear la cultura y nuestra gestión de riesgo a esa estrategia. Tenemos acá, las organizaciones con cultura de riesgo deben definir, digo deben en el sentido de la buena práctica, porque es una muy buena práctica, un marco apetito de riesgo, y esto es establecer la materialidad teniendo en cuenta cuáles y cuánto es el riesgo que están dispuestos a asumir en la ejecución de su estrategia de negocio. Entonces recordemos, no se trata de no hacer el negocio para evitar el riesgo, porque si no la compañía se acaba, pero no se trata de lanzarnos al riesgo de frente, sino saber qué tanto vamos a asumir para efectuar el negocio. Y resumo el marco de apetito de riesgo, que con sus siglas MAR, tenemos límite, tolerancia y capacidad. Estas escalas se pueden definir tanto cuantitativa como cualitativamente, donde hay una ponderación o hay un índice que es conformado por los sistemas de riesgo, los tipos de riesgo que gestionamos dentro de la organización, ¿cierto? El riesgo operacional, el riesgo, no sé, de crédito, el riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, de acuerdo, hay organizaciones que tienen sistemas integrados más robustos, otras no tanto, o solo es un solo sistema de gestión, pero se resume en tres componentes. Tenemos un límite que es el nivel normal, porque el negocio, todo negocio, va a tener pérdidas. El límite nos va a decir, mire, dentro de este rango, voy a poner un ejemplo, dentro de los 0 y 100 millones de pesos es nuestro límite, que es el comportamiento normal, que pueden haber pérdidas en el negocio. Vamos a tener una tolerancia, donde básicamente la tolerancia nos marca la frontera del apetito de riesgo, y por eso es el marco apetito de riesgo. Si bien tenemos un límite y el negocio tiene una fluctuación, un comportamiento a lo largo del tiempo, que es cierto, hay algunas pérdidas, hay algunos indicadores, la tolerancia van a decir, venga, nosotros máximo, y esto lo define la gerencia de la alta dirección, el riesgo solo debería llegar solo hasta allí para que lo toleremos, ¿cierto? Es nuestro nivel aceptable de riesgo. Si se pasa el límite, podemos llegar a esa tolerancia. Pero si se pasa de ese límite de riesgo, digamos que la tolerancia es entre 100 y 300 millones de pesos. Si decimos que nuestros límites son, normalmente son en dinero, 100 millones de pesos o bueno, de dólares, bueno, de acuerdo a la moneda. Si nos pasamos de la tolerancia, aquí entra tanto nosotros como segunda línea de defensa. Realmente es que son todas las líneas de defensa, pero la primera y la segunda línea de defensa a definir acciones y planes de acción para regresar ese nivel de riesgo dentro del apetito. Y la capacidad es ese límite superior que dicen, venga, si la organización llega a tener un evento de riesgo que supere, digamos que la capacidad sería entre los 300 y el límite máximo serían los 1.000 millones, bueno, digo de pesos, pero para el ejemplo, si la compañía pasa los 1.000 millones de pesos, el negocio se nos acaba, ¿cierto? No podemos bajo ninguna circunstancia tolerar que la materialización de un evento supere la capacidad. Mes a mes, el marco de apetito de riesgo tiene una medición y va teniendo un comportamiento, entonces es importante no solo para definir y establecer ese marco de las políticas, de cuánto es el riesgo que vamos a asumir, sino también para monitorear el riesgo y saber cómo se está comportando. En los espacios, en los comités de riesgo, de junta o esos espacios de los que hablamos donde debe haber retroalimentación de riesgo, debería ver cómo se está comportando el mar. El mar es otra metodología más robusta, yo la sinteticé acá, pero se las quería compartir porque va en línea con la estrategia. Esto ya es también un tema de otro espacio, ampliándolo bastante, pero es la invitación a indagar sobre él para quienes no lo conocen. Y 6, y el último elemento para terminar, las características de una cultura de riesgos exitosa. Yo creo que aquí ya a lo largo del webinar ya todas las podríamos concluir, ¿cierto? Hemos hablado de autogestión, de actitud, comportamientos, recuerden el concepto. Entonces, les voy a compartir un concepto que les voy a ser sinceros, es un concepto mío, pero que me parece que consolida bien lo que es una cultura de riesgos exitosa.
Aquí inicio de la siguiente manera. La cultura se mide, podemos decir, la organización helados ABC tiene una cultura de 100 y colchones cómodos tiene una cultura de 60, no lo creería. Decimos, no existe una cultura de riesgo referente a la que aspirar o un indicador que alcanzar. La cultura no es una talla única. Todas las organizaciones no dicen, venga, yo voy a alcanzar una cultura de 100 puntos, de 80 no. Pero sí hay unos rasgos culturales que hacen percibir una cultura de riesgos exitosa, ¿cierto? La cultura es algo muy inherente de cada organización, de cada país, de cada comunidad, ¿cierto? Porque ya dijimos que la cultura es transversal. Entonces, yo lo consolido en un concepto que dice, una cultura de riesgos en una organización se define como exitosa cuando todas las personas de la organización, en todos los niveles, son conscientes que en el desarrollo de sus actividades, de sus procesos, representan riesgos, los tienen identificados, medidos y son responsables del control de los mismos, al igual que están comprometidos con ellos. O sea, toda la organización autogestiona el riesgo, se compromete, se pone la camiseta, reporta los eventos, conoce los conceptos básicos del riesgo. Eso es importante, hay que saber qué quiere decir riesgo, qué es cierto que es el concepto de impacto y frecuencia inherente, residual, no a manera de experto, sino que hace parte de la comprensión metodológica y para qué gestionamos el riesgo de lo que hablamos. Sin embargo, les comparto unos conceptos de a qué hace referencia una cultura de riesgos o cómo la podemos identificar. Tenemos compresión del riesgo del negocio, del proceso, o sea, conocemos las matrices, sabemos qué riesgos estamos expuestos y si los comprendemos, los podemos mitigar, podemos proponer mejoras en los controles, podemos reportar los eventos. Claridad, reacción y decisión, que son uno de los objetivos de la cultura de riesgos, y es que todas las personas en nuestra organización se tengan claro cómo reaccionar frente a eventos de riesgo y tomar decisiones para mitigar, ¿cierto? Y para tratar el riesgo. Registrar los eventos de riesgo, que ya lo hablamos bastante, una actitud proactiva de toda la organización, y para esa actitud proactiva, entonces, recuerden, el gestor no es inquisidor, el gestor de riesgos acompaña, explica, pero también hay un tema de actitud propio del proceso. Una sensibilización permanente que es propia de nosotros como gestores de riesgo, con los comunicados, capacitaciones, espacios de riesgo, nuestros campeones de riesgos, líderes de riesgo, gestores de riesgo locales. Hay empoderamiento y autonomía de gestión, que lo he venido repitiendo, y las mesas de trabajo y un monitoreo multidisciplinario, y con multidisciplinario hago referencia a que todos en la organización tienen que ver con la gestión de riesgos. Los gestores de riesgos somos los expertos metodológicos, ¿cierto? De la gestión de riesgos, pero todos participan, hacemos ese acompañamiento y gestionamos el riesgo con un propósito común. Bueno, aquí he terminado. Espero haber estado dentro de los tiempos, Mónica. Muchas gracias. Claro que sí, Duber. Muchísimas gracias a ti por toda esta exposición tan clara en la que nos mostraste de forma simple y práctica diferentes tips que podemos implementar para crear y fortalecer esta cultura de riesgos en las organizaciones. Igualmente pudimos ver esas buenas prácticas para fortalecerla y finalmente esta última parte en la que nos estabas compartiendo cuáles son esas características que debe tener una cultura de riesgos exitosa. Muchísimas gracias. Los asistentes están muy contentos con tu presentación. Qué Y bueno. antes de pasar entonces a la parte de las preguntas que varios de ellos nos han dejado, le voy a dar la bienvenida a mi compañera Geraldine Ariza, que nos va a mostrar y a contar cómo a través de nuestra herramienta Pirani también podemos acompañar a las organizaciones a crear y tener esta cultura de gestión de riesgos. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola Mónica, buenos días a todos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces, Geraldine, te doy la palabra para que nos puedas mostrar cómo en Pirani les ayudamos a gestionar sus riesgos y a crear esta cultura. Adelante. Dale, buenos días a todos. Como le decía Mónica, vamos a hacer una
práctica en nuestro sistema de Pirani, cómo actualmente Pirani cumple de pronto con toda esta metodología frente a gestión de riesgos y cómo impulsa también a las organizaciones a que toda la organización como tal o todos nuestros colaboradores inmersos dentro del sistema y puedan gestionar también los riesgos como tal. Entonces, si vamos a mano izquierda, está como toda esta columna vertebral de realmente nuestra metodología o nuestros marcos de referencia. Empezamos con el módulo de procesos. Aquí plasmamos todos los procesos de nuestra organización en 3 niveles: macroprocesos, procesos y subprocesos, también con su tipo, ya sea estratégico, misional o de apoyo. Y como lo mencionaba de pronto ahorita el expositor, cada proceso tiene un formulario donde tiene el nombre, su tipo, su categoría, su descripción y adjuntar como tal un archivo. Entonces, lo que él decía, esas políticas de gestión de riesgos o mi documento como tal plasmado, los flujos de mi proceso, toda esta información podemos como tal anexarlas dentro del proceso que estamos levantando o que estamos plasmando dentro de nuestra herramienta. ¿Cómo manejamos los procesos ligados también en asociaciones a riesgos? ¿Qué riesgos hacen parte de este proceso como tal? ¿Sí? Y qué responsables. Aquí es donde empezamos a involucrar toda la organización. Aquellas personas que hacen parte de este proceso en particular, ¿qué hacemos? Los invitamos, los asociamos como responsables y van a tener ellos acceso a la información de que son responsables y les va a llegar una notificación por, digamos, default del sistema donde les indica que este proceso es de ellos y que lo deben gestionar como tal. ¿Listo? De esta manera que cuenta el módulo y nuestra experiencia es muy similar, siempre un formulario donde dice crear y 3 punticos que nos indica exportar la información en Excel o importar la información de manera masiva. En la parte superior de nuestra pantalla encontramos un símbolo de pregunta. Este símbolo de pregunta siempre nos va a llevar a nuestro Help Center, donde van a encontrar todos los artículos o definiciones de cada uno de nuestros módulos, cómo funcionan, cómo se debe implementar, gestionar. Entonces también los invito en cada uno de nuestros módulos, si hay algo, de pronto que acá no alcancemos a mencionar por el tiempo, pero que les gustaría conocer de nuestra herramienta, aquí conocen todo el paso a paso de cómo crear, cómo asociar información, cómo asociar responsables, entre otros. ¿Listo? ¿Qué más cuenta nuestro módulo de proceso? Algo muy importante, la evaluación de criticidad. Nosotros estamos desarrollando la continuidad de negocio dentro de Pirani como tal. Entonces, mediante las actividades críticas y establecer estas y su calificación y el MTP, que es el tiempo máximo tolerable a interrupción, vamos a empezar a conocer qué procesos son críticos de mi organización y no solamente basados de pronto en juicio de expertos, sino realmente en una calificación que nosotros estamos dando mediante algunas variables, ¿sí? Que nos llevan a esta calificación, como este tipo de variables: afectación al cliente, incumplimiento normativo, afectación de imagen, de cliente interno, rentabilidad o ingresos. Algo súper importante mencionar, todos nuestros formularios son customizables. ¿Qué quiere decir esto? Hasta acá, hasta adjuntar evidencias, son, digamos, el formulario predeterminado que viene, pero yo puedo crear campos tipo lista, de descripción, de selección múltiple, que me ayude también a completar de pronto toda esa información que yo levanto dentro de mi organización. ¿Listo? Seguimos con el módulo de riesgos. ¿Qué tenemos dentro del módulo de riesgos? Todos los riesgos identificados de la organización. Acá también recuerden que frente a cultura y gestión de riesgo, también nosotros participamos como organización en toda esta identificación en los procesos. Contamos con un formulario, el nombre. De acuerdo a nuestra metodología podemos parametrizar nuestra herramienta. Entonces, el impacto, si lo manejamos por reductores de subjetividad o variables, ¿cierto? Podemos ir calificando como tal nuestro riesgo frente a impacto, frente a frecuencia, también con variables o de forma directa, y él de una forma didáctica y gráfica nos empieza a mostrar dónde se sitúa nuestro riesgo inherente como tal. ¿Listo? Una descripción de nuestros riesgos y estos tipos de campos es los que yo les mencionaba anteriormente. Podemos empezar a identificar diferente información que para nosotros como organización es valiosa y debemos identificarla. ¿Listo? Tenemos a mano izquierda todas las asociaciones a mi riesgo, a qué proceso pertenece, su causa y su consecuencia, su control, su evento, si manejamos eventos dentro de la organización, planes de acción y responsables, que esto es lo que hace visible como tal a la organización cuando ingresan a Pirani. ¿Listo? Otro módulo súper importante, aparte de causas y consecuencias que van ligados a riesgos, está el módulo de controles, donde nosotros empezamos a definir mediante variables de diseño y ejecución la solidez como tal que tiene mi control.
Es qué tipo de control es, su tipo de ejecución, qué frecuencia, si está documentado, si tiene evidencia, si tiene responsables, la ejecución del control, ¿cierto? Si está bien diseñado, si se han reportado eventos. Y mediante todas estas preguntas, al final que tenemos un resultado, una calificación, y me dice qué tan sólido es mi control, si es muy débil, fuerte, ¿para qué? Para que nosotros como organización podamos tomar decisiones, para que las personas que ejecutan el control también nos ayuden de pronto con nuevas ideas, cómo podemos reforzar este control, y así empezamos también a que toda nuestra organización participe dentro de la gestión de riesgos. Está el módulo de eventos que muchas organizaciones manejan como tal, y es donde aquí toda la organización nos ayuda a identificar esos riesgos de pronto que se están materializando a diario, y no solamente lo gestiona el área de gestión de riesgos, ¿cierto? Sino que con la unión de todos podemos realmente reportar eventos que nos generen valor y que podamos abordarlos o atacarlos a tiempo. Entonces, para reportar un evento, tenemos un formulario como el nombre, la descripción, si tenemos alguna evidencia la podemos adjuntar, si este genera pérdida o no, dónde ocurrió el evento, cuándo inició el evento, a qué hora, el descubrimiento del evento, qué tipo de evento es, y todos aquellos campos que nosotros manejemos dentro de las metodologías internas, también por cumplimiento dentro de la organización. ¿Listo? ¿Qué es el resultado de los eventos? Gestionamos los eventos, asignamos personas para que lo gestionen, validamos cuáles pérdidas o recuperaciones tienen dentro de la organización, y al final de gestionarlos, lo que hacemos también es asociarlo. Este evento hace parte de un riesgo ya identificado, de un control, de un proceso, o tiene atado un plan de acción que vamos a ejecutar. ¿Listo? De esta manera, ¿qué hacemos? Empezamos todos los módulos a integrarlos y a gestionarlos, y que toda nuestra organización como tal haga parte. El módulo de planes de acción también es otro módulo que con apoyo de toda la organización podemos ejecutar. Entonces nosotros levantamos planes de acción, pero asignamos responsables al planes de acción. Tenemos actividades de nuestro plan de acción que cada una de las personas nos ayuda, ¿cierto?, a cumplirla, a que esas actividades realmente se cumplan en su totalidad para yo poder cerrar mi plan de acción y asociarlo ya sea a un proceso, a un riesgo, a un control, a un evento, ¿sí? Y por último tenemos ejecutores que hacen que este plan de acción como tal se cumpla. Entonces, de esta manera empezamos a involucrar toda la organización, ¿cierto?, a que en eventos y en planes de acción participen, que nos ayuden como tal con su experiencia, en su proceso, en lo que viven en el día a día, porque es muy importante saber de que realmente la gestión de riesgos se mueve a través de las personas con su experticia, ¿no? No solamente el área de riesgos mueve la gestión dentro de mi organización. Otro módulo súper importante, reportes, como lo decía de pronto ahorita el expositor, el apetito al riesgo, saber cuál es mi perfil de riesgo organizacional, la solidez de mis controles, cómo yo me sitúo actualmente, cómo está mi mapa de calor, cuántos riesgos críticos tengo dentro de ella, en qué proceso, ¿cierto? Por proceso de pronto empezamos a segmentar cuántos de pronto riesgos en el proceso jurídico, y empezamos a tomar decisiones realmente de valor dentro de mi organización. También contamos con un módulo de indicadores, como él lo menciona, indicadores KPI, ¿sí? Indicadores que realmente me den información para la toma de decisiones y que yo pueda medir con la información que hay en mi software, o también alimentarlo, ¿cierto?, de manera semanal, mensual, como está definido mi indicador, y me dé respuestas frente al objetivo que yo quiera cumplir. ¿Listo? Y para terminar de pronto nuestra columna como tal de gestionar riesgos está evaluaciones. Recordemos la importancia de tener una etapa de monitoreo. Frente a las evaluaciones que hacemos, creamos un plan de evaluaciones de todos esos riesgos y controles que queremos reevaluar o recalificar. Recuerden que la gestión de riesgos no es estática en el tiempo. Y aquí, ¿cómo participamos? Acá también participa toda la organización. Yo creo planes de evaluaciones desde mi área de gestión de riesgos, pero invito a los líderes del proceso a que me reevalúe o me recalifique mi control o mi riesgo de acuerdo a lo que ha pasado en un periodo de tiempo. Si se mantiene igual con su calificación, si es que mi proceso quizá cambió y ya este riesgo hay que actualizarlo, actualizar su calificación, o se llegó a presentar un evento y se materializó, yo también necesito actualizar la calificación de este riesgo, este control. Este es el módulo que lo hace. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de Pirani? Guardamos toda la historia. Entonces, ustedes también pueden ver a través del tiempo, a través de mapas, como de mapas de calor comparativos, cómo ha estado su mapa y cómo se han trasladado los riesgos frente a esta gestión. Aquí hay algo que se llama cambiar a mapa comparativo. Entonces, frente a un rango de fechas, yo puedo compararlo. ¿Listo? Entonces, puedo decir, ok,
Anteriormente tenías, no sé, 7 riesgos en crítico, hoy tengo 8, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? ¿Por qué se me han desplazado de forma crítica y no ha disminuido de pronto su impacto y su frecuencia? Y empezamos realmente a tomar decisiones dentro de la organización, pero recordemos que para que toda esta columna vertebral de gestión de riesgos se cumpla, es muy importante, ¿sí?, que todos en la organización participemos, como lo mencionó el expositor, frente a cultura y gestión de riesgos, nuestros líderes del proceso, nuestra alta gerencia realmente se comprometa para que al final tengamos un ciclo de gestión de riesgos y una mejora continua siempre. Entonces los invito igual también a registrarse dentro de Pirani. Ustedes tienen una prueba como tal gratis, donde pueden crear un usuario, donde pueden explorar todo nuestro software, ¿sí?, donde ya saben que acá en el símbolo de preguntica pueden explorar nuestro Health Center y tienen todos los paso a paso de cómo funcionan todos nuestros módulos como tal. Recuerden que nuestra herramienta es parametrizable, que acá en el símbolo engranaje es donde parametrizamos el mapa de calor. Si ustedes manejan un mapa de calor 3x3, 4x4, 5x5, su metodología frente a controles, qué variables manejan en diseño, en ejecución, para que le dé la solidez, ¿sí? La calificación de procesos, que también lo vimos, frente a saber qué variables voy a utilizar para calificar mi proceso, ¿sí? Las cuentas contables en pérdidas y recuperaciones en los eventos que yo manejo, ¿sí? Campos nuevos dentro del formulario que de pronto no están como tal predeterminados, y mi metodología frente a calificación de riesgos. ¿Listo? Entonces, esto es una breve descripción de nosotros como desde Pirani, cómo implementamos un sistema de gestión de riesgos, y 2, cómo involucramos a toda la organización a que nos ayude a dar cumplimiento desde la identificación de un proceso a todas sus etapas, que la final es el monitoreo. ¿Listo? Entonces los invito a que conozcan nuestro sistema y vean cómo Pirani cumple con toda la gestión de riesgos y hace que toda una organización realmente participe. Entonces, Gerald, muchísimas gracias por esta presentación en la que nos mostraste rápidamente cómo en Pirani también podemos apoyar a las organizaciones a tener esta cultura de riesgos al poder involucrar a todo el personal en actividades claves de la gestión, como lo es la identificación de los riesgos, el reporte de los eventos de riesgos y la creación y ejecución de los planes de acción. Muchas gracias y nuevamente, como lo dijo también Geraldine, los invito a que si aún no han creado su cuenta en Pirani, lo puedan hacer para que puedan conocer durante 15 días gratis todas las funcionalidades que les ofrecemos en nuestros 4 sistemas de gestión de riesgos, que es para riesgo operacional, también para riesgos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgos de seguridad de la información y riesgos de cumplimiento normativo. Invitados a que puedan crear su cuenta. Por el chat les compartí el enlace para que lo hagan y tengan esta prueba gratuita durante 15 días. Ahora sí, vamos entonces a responder con Duber algunas de las inquietudes que ustedes nos dejaron durante la exposición, que como ustedes nos han dejado en sus comentarios, fue muy clara y fue muy práctica. Entonces, hay pocas preguntas, lo cual me parece curioso porque este tema siempre genera muchas inquietudes. Entonces vamos a ir abordando una por una. Nos pregunta Janine Pozo, ahorita cuando planteabas las buenas prácticas del gestor de riesgo, mencionabas el tema de los KRI. Ella dice, ¿es posible definir KRI a partir de los eventos ocurridos? Hola, iba a hacer un comentario. Hay pocas preguntas, debe ser porque fue muy clara la explicación. Así es, No, de listo. acuerdo. Listo, ahora sí, en serio. Sí, los eventos de riesgo son un insumo imprescindible para los KRI. Los eventos de riesgo nos pueden ayudar a, a medir elementos como pérdidas, recuperaciones, el nivel de ocurrencia de los eventos, ¿sí? E inclusive es un buen indicador de cultura de riesgo. Que registren muchos eventos de riesgo no es que sea malo, todo lo contrario, es muy positivo, no, porque realmente no es que sucedan en la compañía. Es posible que no se reporte o haya miedo de reportarlos, también puede ser, o no se sepa, que es otro elemento. Pero sí, claro que sí, que es una gran fuente. Ahí te di 3 ejemplos. Gracias, Duber. Otra pregunta que nos hacen, ahorita también abordaste el tema del apetito del riesgo, pero profundizar un poquito más en cómo determinarlo, que fue alguna de las preguntas que nos dejaron. Si hay una metodología, mencionaste la metodología MARC,
pero ¿qué más podemos hacer para determinar este apetito en las organizaciones? Sí, como les decía, el apetito de riesgo es muy subjetivo a cada una de las organizaciones. Realmente la definición del apetito del riesgo debería definirlo la alta dirección porque, claro, el presidente, los altos directivos, ellos así como definen el presupuesto, ellos deberían definir cuál es el nivel a asumir para la ejecución del negocio. Sin embargo, hay buenos estándares dentro de la normatividad para el ejemplo colombiana, si bien nos indica el qué, o sea, que debe establecerse, lo digo para entidades financieras, deben establecerse y medirse un apetito de riesgo, no dice el cómo, porque el cómo normalmente las normatividades lo dejan a libre disposición de los líderes. Como referencia y que te puedas guiar, hay unos muy buenos documentos metodológicos, por ejemplo, hay uno de los auditores del Instituto de Auditores Internos de España, buenísimo, que te pueda ayudar para el marco conceptual. Como les decía, este tema del arco apetito de riesgo es otro tema, es otro tema. Sí, así es. Y hay varias preguntas que coinciden y es sobre la evaluación de la cultura del riesgo. ¿Cómo la podemos evaluar anualmente? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Sí, como les comentaba, digamos que desde mi perspectiva no hay como un estándar o una calificación que era el ejemplo que yo les decía, venga, es que hay cultura 100, cultura 80, no, pero hay rasgos que se pueden identificar en la organización que nos permiten establecer que hay una buena cultura de riesgos, ¿cierto? En algunas organizaciones se aplican encuestas de por sí, en nuestro caso para entidades financieras, los revisores llegan y aplican encuestas para validar el nivel de conocimiento. Recuerden que uno de los temas de la cultura es el conocimiento. Eh, y esperaríamos que en una cultura de riesgo madura las personas tengan el conocimiento suficiente de cómo reaccionar en la gestión del riesgo y unos conceptos básicos, porque no se trata de preguntarles a fondo la normatividad. Entonces, lo podemos determinar, ver en capacitaciones, pero para mí el mejor rasgo de cultura de riesgos, uno es, o son tres, la participación, el reporte de eventos y la autogestión. Excelente, Duber, de acuerdo contigo. Estos tres elementos son claves y hablan de ese involucramiento que tiene todo el personal de las diferentes áreas en esa gestión de riesgos. Como bien lo vimos en tu exposición, los riesgos están en todas las áreas, en todos los procesos. Entonces, aprenderlos a gestionar es súper clave. Y a partir de ahí podemos entonces evaluar qué tan exitosa está siendo esta cultura. Y por acá tenemos otra pregunta que nos hace Wilson Algarra. Cuando la matriz de riesgo se segmenta, ¿cuál es la mejor práctica? Segmentación hace parte, hace referencia más bien a una matriz de riesgos de Sarlat. Bueno, no nos aclara. No, Bueno, no nos aclara. listo, no nos aclara. Listo. Tengamos en cuenta que normalmente para la implementación de la gestión del riesgo en las organizaciones, nosotros tenemos la libre decisión de adoptar las mejores prácticas para la gestión del riesgo, ¿cierto? Tenemos marcos de referencia, el ISO 31000, el marco australiano, COSO, bueno, en fin, pero nosotros adoptamos la mejor práctica. Digamos que para los temas de segmentación, frente a la cultura, los marcos normativos no nos dicen como tal tampoco el cómo, pero para eso nos pueden ayudar las herramientas tecnológicas y el acompañamiento que deben brindar. Por ejemplo, en la organización, recordemos que indiqué que la segunda línea de defensa no solo somos los gestores de riesgo, sino también están las áreas de cumplimiento y normativas. Ellos también nos ayudan a conformar y establecer esos parámetros que deben tener las buenas prácticas dentro de la organización. Entonces, yo creo que es más subjetivo a cada organización, pero debe estar apoyado en la normatividad y también en la herramienta, porque entiendo que, por ejemplo, una herramienta como Piranha, en este caso, también nos ayuda a segmentar, hacer la segmentación.
Así es, Duber. De hecho, estamos presentando nuestra nueva herramienta AML Plus, en la que van a encontrar esta funcionalidad de segmentación para los sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por acá tenemos una pregunta que nos hace Hermes Zapata. Él nos dice, en el modelo de las 3 líneas de defensa, la primera y la tercera línea están muy claras. Con respecto a la segunda, donde en una organización existen oficinas de supervisión de las diferentes áreas que la conforman, ¿cómo se puede decir que la unidad de gestión de riesgos es la segunda línea? Listo, entonces, bueno, recordemos que como tal, las líneas de defensa no son un área como tal, sino son grupos de procesos. Entonces, la primera línea conforman todos los procesos core y de gestión o de apoyo, bueno, de acuerdo al nombre que tengan tipificado en la cadena de valor. La segunda línea son todas los procesos de cumplimiento y digamos que hacen el acompañamiento y establecen ese marco normativo, donde, como les decía ahorita, no solo estamos la unidad de riesgos o los líderes de sistemas integrados de gestión, sino allí, y de acuerdo a la naturaleza de la organización, también están las áreas de cumplimiento y las áreas jurídicas. ¿Sí? Algunas compañías tienen más de un área jurídica enfocada interna y externa de la organización. Entonces, por ejemplo, en las oficinas de supervisión, ¿cierto? Entiendo que son para las organizaciones que tienen varias sucursales. Realmente, como tal no es la oficina, sino son las personas que están a cargo y que conforman el proceso de cumplimiento y que hacen el proceso de supervisión. La segunda línea sería ese proceso de supervisión. Yo, digamos que desconozco el contexto de la organización en cuestión, pero veámoslos con el enfoque a procesos, que es el cuarto principio de la calidad de ISO 9001, el enfoque a procesos. Entonces, la línea de defensa se alinea al enfoque a procesos. Cada línea tiene un grupo de procesos. Perfecto, Duber. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta y con eso estaríamos entonces terminando. Bueno, por acá nos dicen cómo se puede evaluar la autogestión. Listo. Sí, la autogestión, como les decía, es algo muy de la cultura de riesgos y no es tan cuantificable. Pero en mi experiencia personal, ¿qué más autogestión? Y por eso yo les daba la receta del campeón de riesgos, el líder de riesgos local en el proceso, y es ¿qué más autogestión que cuando, digamos, que en el ciclo de actualización de matrices, realmente tú entregas los insumos para hacer el proceso de actualización, pero realmente ya no tienes que acompañar ese proceso, sino que el mismo proceso te reúne y te retroalimenta cuál fue la actualización de la matriz y tú solo haces la validación? ¿Qué más autogestión que cuando el mismo proceso, cuando se presenta un evento de riesgo, el proceso ya tiene claro cómo reportarlo y bueno, tú como gestor de riesgos que haces el análisis digamos que la diligencia del evento de riesgo, eh, realmente solo estás allí para recibirlo. Yo sé que el grado, esa autogestión es un grado maduro de la cultura de riesgos, pero es posible alcanzar. La cultura de riesgos, como al igual que los sistemas de gestión, no tienen como decía en la presentación, no hay una talla, ¿cierto? O un objetivo que va a estar allí siempre, sino ella va a estar mejorando continuamente. No está, entonces volviendo a la pregunta, no es tan cuantificable, pero, eh, pero sí es percibible dentro de la organización y dentro del mismo plan de trabajo, dentro de tu mismo plan de trabajo y retroalimentación del proceso, de los procesos. Perfecto, Duber. Entonces, agradecerte por todas estas respuestas tan claras, por tu exposición, que fue de mucho valor para todos los asistentes. Y gracias nuevamente por haber compartido todos estos conocimientos con la comunidad Pirani. Bueno, a todos muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho, que les aporte a ese reto que tenemos siempre de afianzar esa cultura de riesgos, que hayamos podido identificar cuáles son de pronto esos elementos que a veces la pueden entorpecer, que también quise identificarlos. Y muchas gracias, vi que el chat se estalló. Gracias a ti,
Mónica Abdirani y que tengan muy buen día.